El despertador sonó por la mañana y Carolina estaba sola. Emilio ya se había levantado y se había marchado sin despertarla. Se acercó a su lado de la cama. Las sábanas estaban frías. Ayer había llegado a medianoche cuando ella dormía y hoy había desaparecido antes del amanecer. Llevaba así 3 semanas seguidas. Caroline se levantó, se puso una bata y se dirigió a la cocina. Había una nota sobre la mesa, escrita con letra familiar. Reunión matutina con el comité de apoyo. Esta tarde también llegaré tarde. No me esperes levantada. Releyó la nota 2 veces. La dobló y la metió en el cajón del escritorio, donde ya había otros 7 mensajes igual de cortos. En la habitación de los niños, Valentina, de 4 años, estaba sentada en la cama, abrazada a un osito de peluche. La niña había heredado el pelo oscuro y los ojos marrones de su padre, pero su carácter era tan tranquilo como el de su madre. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó mientras Caroline la ayudaba a vestirse. «Papá está trabajando, cariño. Quiere ser alcalde de nuestro pueblo, ¿recuerdas?». Valentina asintió, pero en sus ojos había una mirada de incomprensión. Emilio solía desayunar con la familia, le leía cuentos a su hija antes de dormir, las llevaba al parque los fines de semana. Ahora los días pasaban sin él. «¿Cuándo dejará de trabajar?», preguntó la niña poniéndose los calcetines. «Pronto, querida, muy pronto». Caroline sabía que estaba engañando a su hija, pero no sabía qué más decir. Las elecciones estaban previstas para principios de mayo, y ahora estábamos a mediados de marzo. 1 mes y medio no era poco tiempo para una niña. Durante el desayuno, Caroline encendió la radio. El locutor hablaba de las próximas elecciones a la alcaldía y mencionaba a Emilio como principal favorito. Su campaña estaba cobrando impulso y, según las encuestas, aventajaba en un 15% a su rival más próximo, Orlando Ramírez. Todo el mundo en la ciudad conocía a la familia Solórzano. Emilio había trabajado en el ayuntamiento durante 8 años, primero como simple empleado, luego como jefe adjunto de departamento y durante los últimos 3 años como jefe del Departamento de Desarrollo Urbano. Emilio Solórzano promete construir un nuevo colegio en el barrio sur y reformar la plaza central, dijo el locutor de radio. Carolina soltó una risita amarga. Se había enterado de esos planes por las noticias, no por su marido. Valentina estaba untando su plato con huevos revueltos, claramente sin hambre. «¿No quieres comer?», preguntó Caroline. «Quiero que papá desayune con nosotras como solía hacer». Carolina se sentó junto a su hija y la abrazó. «Sabes, pequeña, papá es un hombre muy importante. La gente de nuestro pueblo lo elegirá para que esté al mando y entonces ayudará a todo el pueblo. Por eso ahora tiene que trabajar mucho. ¿Y yo? ¿Quién me va a ayudar?». Esta pregunta golpeó a Carolina más fuerte de lo que esperaba. Valentina echaba mucho de menos a su padre. Emilio solía ser quien la acostaba, quien le contaba historias divertidas, quien jugaba con ella al escondite. Ahora era solo mamá quien hacía todo eso. La guardería donde trabajaba Carolina estaba a 10 minutos andando de casa. Había aceptado un trabajo allí justo después de nacer Valentina. Un sueldo pequeño, pero un trabajo estable y la oportunidad de estar cerca de su hija. La directora, la señora Patricia, la trataba bien, valoraba su paciencia con los niños y su capacidad de organización. Por la mañana, la guardería era especialmente ruidosa. Los niños traían dibujos y manualidades para el concurso Mi Familia. Caroline estaba ayudando a colgar los trabajos en el atril cuando se fijó en el dibujo de su hija. En la hoja había 2 figuras, mamá y Valentina cogidas de la mano. Papá no estaba en el dibujo. «Valentina, ¿dónde está papá?», preguntó la señora Carmen, la profesora del grupo de los mayores. «Papá está trabajando», respondió la niña. «Siempre está trabajando». Carolina sintió que sus mejillas se sonrojaban. Las compañeras se miraron pero no dijeron nada.
El día en la guardería transcurrió lentamente. Los niños jugaban, dibujaban, escuchaban cuentos, y Carolina volvía a pensar en Emilio. Cuando se casaron, hacía 5 años, él era muy diferente. Atento, cariñoso, siempre interesado en sus asuntos. La había cortejado durante 6 meses antes de ofrecerle su mano. La boda fue modesta pero hermosa. La luna de miel la pasaron en la costa, en un pequeño hotel con vistas al océano. Tras el nacimiento de Valentina, se convirtió en un padre aún más cariñoso. Se levantaba por la noche con su bebé llorando, cambiándole los pañales, meciendo a su hija en brazos durante horas. Caroline lo recordaba cantándole nanas con su voz grave y aterciopelada. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Empezó en enero, cuando Emilio se presentó oficialmente a la alcaldía. Al principio el cambio fue sutil. Un poco más de tiempo en el trabajo, un par de cenas familiares perdidas. Luego el distanciamiento se hizo evidente. Solía hablar de trabajo, compartir sus planes, consultarle asuntos importantes. Caroline recordaba cómo él estaba preparando un proyecto para la reconstrucción del parque de la ciudad y habían discutido los detalles hasta altas horas de la noche, dibujando diagramas, discutiendo sobre la mejor ubicación del parque infantil. Ahora llegaba a casa cansado y silencioso, cenaba frente al televisor y se acostaba temprano. Si Caroline intentaba hablarle de su día, daba respuestas de una sola palabra o pedía irritado que no le distrajeran. Cuando le preguntaban por la campaña, esquivaba las preguntas. Todo va según lo previsto, no te preocupes. Incluso en la cama, crecía un muro entre ellos. Emilio le daba la espalda y se quedaba dormido sin apenas tocar la almohada. Durante la pausa para comer, Carolina fue a la biblioteca de la Casa de Cultura. El periódico local El Despertar estaba expuesto. En la portada había una foto de Emilio actuando en la fábrica. Subido a un podio improvisado, agitando los brazos, explicaba algo a los trabajadores reunidos. Tenía el rostro inspirado y los ojos encendidos. Hacía tiempo que no le veía así. El artículo se titulaba «El candidato número 1 promete nuevos empleos». El periodista relataba con detalle el discurso de Emilio, sus planes para desarrollar la industria y atraer inversiones. Al final del artículo había una nota. El candidato cuenta con la ayuda activa de su cuartel general, en particular de su asistente de Relaciones Públicas, Selena Villagra, para preparar su programa electoral. Carolina releyó 2 veces la última frase. Selena Villagra era un nombre que le resultaba desconocido. Emilio nunca había mencionado a una empleada así. Por la tarde, después de recoger a Valentina del grupo, Carolina entró en la tienda de comestibles. En la caja fue abordada por su vecina, la anciana señora Estela. La mujer vivía al otro lado de la calle y siempre estaba al tanto de todas las noticias de la ciudad. «Carolina, cariño, ayer vi a tu Emilio en la plaza, hablando con la gente. Estaba tan guapo, tan simpático. Voy a votar por él. Gracias, SRA. Estela. ¿Va a menudo a sus actos?» La esposa de un candidato debe apoyar a su marido. Orlando Ramírez tiene una esposa en cada mitin, sentada en primera fila, sonriendo. Carolina estaba avergonzada. No había ido a ninguno de los mítines de Emilio. Él nunca la había invitado, nunca le había pedido que le ayudara en la campaña. Solían ser un equipo en todo. «Estoy ocupada con Valentina y el trabajo», respondió insegura. «Sí, claro, los niños necesitan atención, pero aún así merece la pena aparecer. A la gente le gusta ver familias fuertes, aporta solidez al candidato». La señora Estela compró pan y leche, se despidió con la mano y se fue, dejando a Caroline con pensamientos desagradables. ¿Estaba defraudando a su marido con su ausencia? Pero él no la había invitado. Emilio no estaba en casa a las 7 de la tarde. Caroline dio de comer a su hija, la bañó y le leyó un cuento sobre los 3 cerditos. Valentina se durmió rápidamente.
Había sido un día ajetreado en la guardería, pero su marido seguía ausente. Caroline ordenó el piso, dobló la ropa, preparó la cena. A las 8 intentó llamar a Emilio, pero el teléfono estaba apagado. A las 9:30 volvió a llamar, con el mismo resultado. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té e intentó recordar la última vez que habían pasado una tarde juntos. No solo en el mismo piso, sino juntos, hablando, viendo una película, discutiendo planes. Resultó que hacía más de un mes que no pasaban una velada así. A las 9 de la noche oyó el ruido de una llave en la cerradura. Emilio entró en el pasillo, se quitó la chaqueta y la corbata. No parecía especialmente cansado, sino más bien contento e incluso un poco excitado. «Hola», dijo sin levantar la cabeza. «¿Valentina está dormida?» «Son las 2. La cena está en el microondas». Asintió y entró en la cocina. Caroline lo siguió, estudiando su aspecto. Su camisa estaba fresca, sin manchas de sudor bajo los brazos. La corbata le quedaba perfecta. Incluso sus zapatos brillaban como si hubieran sido lustrados recientemente. «¿Qué tal el trabajo? ¿Dónde has estado hoy?», preguntó, tratando de sonar informal. «Me he reunido con electores del Distrito Este. Luego una reunión de personal hasta última hora de la tarde. Estaban repasando los resultados del sondeo de opinión». Emilio preparó la comida y se sentó a la mesa. Comió en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono. En la pantalla aparecían notificaciones, y cada vez comprobaba los mensajes. «¿Recibes muchas cartas de los votantes?», preguntó Caroline. «De todo. Preguntas sobre el programa, sugerencias, quejas sobre el gobierno actual. Quizá podríamos ir a ver a tu madre este fin de semana. Valentina lleva mucho tiempo sin ver a su abuela», sugirió, decidiendo cambiar de tema. «Este fin de semana tengo una reunión con representantes de la Asociación de Comerciantes y luego un meeting en el centro de la ciudad. ¿Y el domingo?». «El domingo también está ocupado. Una excursión por el campo, una reunión con agricultores». Carolina se sentó frente a él y cruzó las manos sobre la mesa. «Emilio, apenas nos vemos. Valentina pregunta dónde está papá. ¿No podemos pasar una tarde juntos? ¿O al menos cenar en familia?». Él la miró, irritado, como si le distrajera de algo más importante. «Caroline, las elecciones son dentro de 1 mes y medio. Es el momento más importante de mi carrera. No puedo permitirme relajarme». «Lo entiendo, pero la familia también es importante». «¿La familia?». Dejó el tenedor y la miró atentamente. «La familia tendrá una vida mucho mejor cuando yo sea alcalde. Una casa bonita, un coche, dinero para la educación de Valentina, escuela pública, universidad, viajes. Vale la pena durante unos meses. No necesitamos una casa cara. Necesitamos un marido y un padre». Emilio se levantó, fue al fregadero y enjuagó su plato. «No te das cuenta de la responsabilidad que esto supone. Toda la ciudad me observa. Cada movimiento que hago es discutido, cada palabra es sopesada. No puedo permitirme cometer un error». «¿Tienes derecho a una familia?». Se volvió hacia ella, con algo duro en los ojos. «No montes una escena, Caroline. No es momento para caprichos de mujer». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Caprichos de mujer? ¿Acaso llamaba capricho a querer a su marido en casa? «Me voy a la cama», dijo en voz baja y se dirigió a la puerta. «Enseguida voy», dijo tras ella. «Tengo que repasar algunas cosas para la reunión de mañana». Caroline se fue a la cama, pero no podía dormir. Oía a Emilio dando vueltas por el piso, hablando por teléfono con voz apagada. No podía distinguir las palabras, pero la entonación le parecía extraña, demasiado suave, casi dulce. Era la forma en que le había hablado antes. Al cabo de 1 hora, por fin se tumbó a su lado, pero no la tocó. Se puso de lado, de espaldas a su mujer, y al cabo de unos minutos se quedó dormido.
Carolina siguió tumbada con los ojos abiertos, escuchando su respiración y pensando en lo que le estaba pasando a su matrimonio. Al día siguiente, después del trabajo, Carolina quedó con Beatriz en la cafetería Las Flores, en la plaza central. Su amiga trabajaba en una tienda de ropa de mujer cercana y a menudo venía aquí a comer. Eran amigas desde el instituto, y Beatriz era la única persona con la que podía hablar abiertamente. El café era acogedor y tranquilo. Las mesas estaban junto a los grandes ventanales, a través de los cuales se veía el monumento al fundador de la ciudad. En un rincón sonaba tranquilamente música de guitarra. Los camareros se movían en silencio. Beatriz ya estaba sentada en su mesa habitual, hojeando una revista de moda. «Pareces cansada», comentó cuando Caroline se sentó frente a ella. «No duermo bien. Emilio llega tarde y se va pronto. Apenas hablamos». «¿Tanto le ha consumido la campaña?» «No lo sé. Antes me lo contaba todo, me consultaba. Ahora es como si fuera un extraño para él». Pidieron café y pasteles. Beatriz escrutó el rostro de su amiga. ¿Cómo se comporta en casa? ¿Nervioso, preocupado por el resultado? Al contrario, parece contento, incluso feliz, pero no comparte esa felicidad conmigo. Es extraño. ¿Cómo guarda el teléfono? Carolina pensó en ello. De hecho, antes Emilio podía dejar el teléfono en cualquier sitio sin preocuparse. Ahora siempre estaba con él. Apaga la pantalla, revisa sus mensajes a menudo, pero podría estar relacionado con el trabajo. Beatriz removió el azúcar en su taza y miró a su amiga pensativa. ¿Has notado algo extraño, aparte de la frialdad? ¿A qué te refieres? Caroline, los hombres a veces se alejan de sus esposas por razones ajenas al trabajo. Caroline sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Crees que hay alguien más? No creo nada. Solo sé que el poder cambia a la gente, y tu Emilio está en la cima de su popularidad ahora mismo. Debe tener muchas mujeres a su alrededor. Secretarias, asistentes, periodistas, activistas del partido. Beatrice, no seas tonta. Emilio no es así. Llevamos casados 5 años. Tenemos una hija. Cariño, eso no lo para nadie. ¿Recuerdas a Carlos Medina? También era un padre de familia modelo, hasta que se fugó con su secretaria. Carolina negó con la cabeza. Recordaba bien a Carlos. Trabajaba en un banco, estaba casado con Lucía y criaba a 2 hijos. Hacía 1 año que había abandonado a su familia por una chica 15 años más joven que él. El escándalo fue la comidilla de la ciudad en aquel momento. ¿Te acuerdas del doctor Enrique Vargas?, continuó Beatriz. 20 años de matrimonio, 3 hijos. Tuvo un romance con una enfermera, ahora está divorciado. Son personas diferentes. Emilio es diferente, repitió Carolina, pero su voz sonaba insegura. Puede ser, pero tienes que estar alerta. Vigila su comportamiento, su teléfono, su ropa. Los hombres no pueden ocultar el engaño tan bien como creen. No voy a espiar a mi propio marido. Entonces sigue haciendo la vista gorda, pero si pasa algo, no digas que no te avisé. Beatriz sacó un paquete de cigarrillos del bolso y lo encendió, a pesar de las miradas contrariadas de los demás clientes. Escucha, ¿sabes quién está en su equipo de campaña? La verdad es que no da detalles. Ayer vi un anuncio en el periódico. En él se enumeraban todos los miembros del equipo de campaña. Detalles interesantes. Beatriz sacó un número de El Despertar de su bolso y lo desplegó por la página derecha. Mira, jefe de gabinete, Federico Solís, lo conozco, trabajó en la alcaldía. Portavoz, Mario Gutiérrez, también una cara familiar. Y la asistente de Relaciones Públicas es Selena Villagra. ¿Has oído hablar de ella? Carolina negó con la cabeza, aunque el nombre le sonaba. Hice algunas averiguaciones. 24 años, licenciada en periodismo por la Universidad de Asunción. Trabajó en una agencia de publicidad y luego se dedicó a la política. Muy guapa, por cierto. ¿Cómo sabes cómo es?
Había una foto en el periódico hace un mes, un artículo sobre jóvenes profesionales de la política. Alta, delgada, cabello largo y oscuro, ojos hermosos. El tipo de chica que gusta a los hombres. Caroline sintió un desagradable escalofrío en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular, solo algo en lo que pensar. Terminaron su café en incómodo silencio. Carolina estaba enfadada con su amiga por sus sospechas, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Selena Villagra. El nombre le venía a la mente cada vez con más claridad. Por la noche, Emilio volvió tarde. Esta vez Carolina no le preguntó por sus asuntos. Lo observó subrepticiamente tratando de ver algo raro. Llevaba la camisa limpia, la corbata bien anudada y los zapatos relucientes. No había restos de pintalabios, ni olores extraños, ni manchas. Había dejado el teléfono en la mesilla de noche, con la pantalla bajada, como de costumbre. Pero había algo más. Una ligera excitación en sus movimientos, un brillo en sus ojos, una sonrisa apenas perceptible. Era como si volviera de una reunión agradable y no de un duro día de trabajo. Por la noche, cuando Emilio se durmió, Carolina permaneció largo rato con los ojos abiertos. Las palabras de Beatriz daban vueltas en su cabeza. Quizás su amiga tuviera razón. Tal vez debería examinar más detenidamente el comportamiento de su marido. Pero entonces luchó contra sí misma. Emilio la quiere a ella y a Valentina. Sí, está preocupado por la campaña, pero es solo temporal. Después de las elecciones, todo volverá a la normalidad. Volverán a ser una familia feliz. Solo tienen que ser pacientes durante otro mes y medio. Por la mañana, Emilio se fue incluso antes de lo habitual. Había una nota en la mesa de la cocina. Hoy tarde, no me esperes levantado. Tengo una reunión con los activistas del partido y luego una sesión informativa en la sede. Caroline arrugó el papel y lo tiró a la papelera, pero enseguida volvió a sacarlo y lo alisó. La caligrafía era apresurada. Las letras estaban inclinadas en distintas direcciones. Emilio solía escribir con pulcritud, trazando cada letra. Es la letra de la gente que tiene prisa o está nerviosa, o de alguien que está pensando en algo más importante que una nota para su mujer. Caroline no había planeado hacer la colada el sábado por la mañana, pero Valentina había volcado un vaso de zumo de naranja en el desayuno y tuvo que cambiarse de ropa inmediatamente. Mientras su hija jugaba en su habitación, Carolina recogió la ropa sucia en el cesto. La camisa de Emilio estaba tirada en una silla del dormitorio. Se la había quitado anoche y se había olvidado de colgarla en el armario. Antes de enviar la camisa a la lavadora, Carolina comprobó los bolsillos por costumbre. No había nada en el bolsillo izquierdo, pero en el derecho sus dedos buscaron a tientas un papel cuádruplemente doblado. Lo desdobló y vio una letra de mujer escrita con bolígrafo azul. Selena, 097122453821. Caroline releyó la nota varias veces. Selena era el mismo nombre que Beatriz había mencionado. Selena Villagra, la asistente de Relaciones Públicas. Pero ¿por qué estaba su número de teléfono escrito a mano en un trozo de papel? ¿No tenía Emilio una lista oficial de contactos en la sede central? Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la nota con los dedos temblorosos. Tal vez no significara nada. Tal vez Selena le había dictado su número con prisas cuando no tenía una tarjeta de visita a mano. O tal vez habían hablado de asuntos de trabajo de manera informal. Pero entonces, ¿por qué a Caroline se le revolvían las tripas de ansiedad? Escondió la nota en el cajón de la cómoda bajo un montón de ropa sucia. Emilio no debía saber que la había encontrado. Todavía no. El lunes por la mañana, durante el desayuno, Carolina intentó hacer hablar a su marido. ¿Cómo van las cosas en la sede? ¿El gran equipo? Bien. Lo normal en una campaña de este tamaño, respondió Emilio, sin apartar los ojos del periódico. ¿Y quién forma parte del equipo? He leído el anuncio en el periódico, pero me gustaría que me lo dijeras tú. Emilio levantó los ojos y la miró con sorpresa. ¿Por qué has hecho eso?
No es que antes no te interesaran los detalles políticos. Solo por curiosidad, pasas más tiempo con esta gente que con tu familia. Federico Solís es el jefe de gabinete, Mario Gutiérrez se encarga de la prensa. Hay algunos especialistas más, enumeró secamente. ¿Y la asistente de Relaciones Públicas? ¿Cómo se llama? Emilio se quedó helado con una taza de café en la mano. ¿Se llama? El periódico dice Selena Villagra. ¿Es joven? Bastante joven, pero muy profesional. ¿De dónde es? ¿De aquí? Carolina, ¿esto es un interrogatorio? La voz de Emilio tiene un toque de irritación. No tengo tiempo para discutir biografías de empleados. Se levantó de la mesa, terminó su café de pie y se dirigió a la salida. Esta noche llegaré tarde. Un meeting en el centro cultural y luego una reunión informativa. La puerta se cerró de golpe, dejando a Caroline sola con su café sin terminar y sus crecientes sospechas. Llevaba todo el día pensando en Selena Villagra. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con Emilio? Durante la pausa para comer, Caroline fue a la biblioteca y pidió a un empleado los periódicos de los 2 últimos meses. El nombre de Selena aparecía en varios números. En enero había un artículo sobre nuevas contrataciones en partidos políticos, en el que se mencionaba que la joven profesional Selena Villagra se ha unido al equipo del candidato Emilio Solórzano. En febrero, fue citada en un artículo sobre los planes para mejorar los parques de la ciudad. A principios de marzo, comentó el programa social del candidato, pero no había fotos. Para Carolina, Selena Villagra seguía siendo solo un nombre sobre el papel. Por la noche, cuando Emilio se marchó al mitin, Carolina no pudo soportarlo y llamó a Beatriz. Dijo que había visto una foto de esa Selena en el periódico. ¿En qué número? A ver, creo que fue a finales de febrero. El artículo se llamaba algo así como Las caras jóvenes de la política. ¿Por qué lo preguntas? Encontré una nota en el bolsillo de Emilio con su número de teléfono. Beatriz se silbó. ¿La has llamado? Claro que no. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué decía la nota? Solo un nombre y un número. Es letra de mujer. Así que ella misma le dio su número. Caroline, esto es serio. Los números de trabajo no suelen estar escritos a mano en trozos de papel. Tal vez perdió su tarjeta. Deja de ponerle excusas. Abre los ojos. Tu marido está teniendo una aventura con una joven empleada. No lo sabes con seguridad. Entonces compruébalo. Ve a su mitin. Mira cómo se comportan el uno con el otro. Caroline lo pensó. La idea tenía sentido. Nunca había ido a los actos de campaña de Emilio, aunque como esposa del candidato tenía todo el derecho a asistir. ¿Cuándo es el próximo meeting? Mañana por la noche en el Centro Cultural. Está anunciado en todos los postes de la ciudad. Al día siguiente, Carolina pidió a su vecina que cuidara de Valentina y se fue al Centro Cultural. El acto debía empezar a las 7 de la tarde, pero ella llegó media hora antes para conseguir un asiento cerca del escenario. El auditorio se llenaba rápidamente. Caroline reconoce caras, profesores de la escuela, dependientes de las tiendas, trabajadores de la fábrica. La gente venía en familias, hablando animadamente, creando un ambiente festivo. A las 7:30 suben al escenario los organizadores. Carolina reconoció enseguida a Federico Solís, un hombre bajo, corpulento y de pelo ralo. A su lado estaba Mario Gutiérrez, con quien había coincidido un par de veces en el ayuntamiento. Detrás de ellos caminaba una mujer joven con una carpeta en las manos. Carolina sintió que se le cortaba la respiración. Era exactamente como Beatriz la había descrito, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en un elegante moño. Incluso desde lejos era evidente su belleza. Un estricto traje azul marino no ocultaba su grácil figura, y cuando se volvió hacia el vestíbulo, se hicieron visibles sus correctos rasgos faciales y sus grandes ojos expresivos. Era Selena Villagra. Se movía por el escenario con seguridad, explicando algo a los técnicos, revisando micrófonos,
extendiendo papeles sobre el podio. Carolina se dio cuenta de que los hombres la seguían con la mirada, no solo los del público, sino también sus colegas de la plantilla. A las 7 en punto, Emilio subió al escenario. La sala estalló en aplausos. Estaba en su mejor forma. Su traje estaba perfectamente entallado, su corbata roja brillante creaba el acento adecuado, su pelo estaba pulcramente peinado. Emilio subió al estrado, levantó la mano para saludar a los votantes y esbozó su encantadora sonrisa. Carolina miró a su marido y no podía creer que aquel fuera el mismo hombre que en casa apenas la dignificaba con una mirada. En el escenario, Emilio se transformó. Estaba carismático, convincente, lleno de energía. El discurso duró 40 minutos. Emilio habló de los planes de desarrollo de la ciudad, de nuevos puestos de trabajo, de ayudar a las pequeñas empresas, de construir escuelas y hospitales. El público escuchó atentamente, interrumpiendo de vez en cuando el discurso con aplausos. Caroline pasó la mayor parte del tiempo observando a Selena, no a su marido. Se quedó de pie a un lado del escenario, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Emilio hablaba de forma especialmente inspiradora, una sonrisa de orgullo aparecía en su rostro. Y cuando hacía un chiste y el público se reía, Selena aplaudía en silencio, mirándole con ojos de admiración. Una vez terminado el discurso, empezaron las preguntas del público. La gente se interesaba por problemas concretos de los distritos, le pedían que explicara los detalles del programa. Emilio respondía con seguridad, pero Caroline notó que a veces lanzaba rápidas miradas a Selena, como buscando su apoyo o aprobación. La reunión terminó a las 9:30. El público empezó a dispersarse y Emilio bajó del escenario para dirigirse personalmente a los votantes. Había una cola de gente que quería estrecharle la mano, hacerse fotos, hacerle más preguntas. Carolina no se fue con los demás. Se trasladó a la esquina más alejada de la sala, desde donde el escenario y los alrededores eran claramente visibles. Desde allí podía observar lo que ocurría sin llamar la atención de su marido. Emilio charló con la gente durante una media hora. Selena estuvo junto a él todo ese tiempo, ayudando a organizar la cola, diciendo los nombres de invitados especialmente importantes, haciendo fotos con su teléfono. Carolina vio con qué facilidad y naturalidad interactuaban, como si llevaran mucho tiempo acostumbrados a trabajar en pareja. Cuando se fue el último votante, solo quedaban en el escenario los miembros del personal. Federico y Mario hablaban de algo, los técnicos envolvían el equipo. Emilio y Selena se apartaron hacia la salida lateral de la sala. Caroline se acercó con cautela, escondiéndose detrás de las columnas. Ahora podía verlos claramente e incluso oír fragmentos de su conversación. «Gran actuación», dijo Selena mirando a Emilio a los ojos. «Sobre todo la parte de los colegios. Al público le ha encantado. Gracias. Tus notas sobre la letra han sido muy útiles». Se acercaron más de lo que exigía su relación laboral. Selena sostuvo la carpeta contra su pecho y Emilio se inclinó ligeramente hacia ella, creando una sensación de intimidad en la conversación. «Formamos un buen equipo», dijo en voz baja. «Sí, lo somos», respondió ella, y había algo más que satisfacción profesional en su voz. Emilio levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. El gesto fue suave, casi acariciador. Selena no se apartó, sino que se inclinó hacia adelante. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó. «Sí, claro. Me muero de ganas». Caroline sintió que se le rompían las entrañas. «Que no puedo esperar». ¿Es ese el tipo de cosas que un hombre diría sobre las reuniones de trabajo? Permanecieron un rato más juntos, intercambiando miradas llenas de reticencia. Entonces, Selena le susurró algo a Emilio al oído, y él se echó a reír, en voz baja, pero con sinceridad. Hacía mucho tiempo que Carolina no le oía reír. Finalmente, Selena se dirigió a la salida y Emilio la miró. En su rostro había una expresión que Carolina había conocido bien alguna vez,
la forma en que la había mirado al principio de su relación. Carolina se apresuró a salir del centro cultural sin esperar a que Emilio se percatara de su presencia. Hacía fresco fuera, pero sus mejillas ardían de rabia y humillación. Todo lo que veía no dejaba lugar a dudas. Había algo más que una relación laboral entre su marido y su ayudante. En casa, Caroline intentó aparentar normalidad. Agradeció a su vecina su ayuda con Valentina, comprobó que su hija dormía y preparó té. Cuando Emilio llegó a las 11:30, estaba sentada en la cocina con un libro entre las manos. «¿Qué tal el mitin?», preguntó, tratando de sonar indiferente. No estuvo mal. La sala estaba llena, las preguntas eran interesantes. Emilio parecía contento e incluso un poco excitado. Así era él después de un día especialmente bueno. «¿Cómo va el equipo? ¿Todos lo están haciendo bien?» «Sí, todos son profesionales. Incluso ese, ¿cómo se llama? ¿Selena?» Emilio pasó por la nevera, cogió una botella de agua. «Selena lo está haciendo muy bien. Es una chica muy lista. ¿Joven?» «Carolina, lo hablamos esta mañana. Sí, es joven. Pero la edad no es el punto del trabajo». «¿El qué?». Se volvió hacia ella con irritación en los ojos. «Se trata de resultados. Selena sabe trabajar con la gente, es buena escritora, sabe organizar un evento. ¿Es suficiente?» «Solo tengo curiosidad. Pasas mucho tiempo con ella». «Paso tiempo con todo el equipo. Se llama trabajo. Las relaciones personales en el equipo no interfieren con el trabajo». Emilio dejó la botella sobre la mesa y miró a su mujer con atención. «¿De qué relaciones personales estás hablando?» «No hablo de nada. Solo estoy preguntando». «Carolina, he tenido un día duro. ¿Podemos terminar esta extraña conversación?» «¿Extraña? ¿Una esposa no puede preguntar sobre el trabajo de su marido?» «Sí, puede, pero no en forma de interrogatorio». Se dirigió a la cocina, pero Carolina no pudo detenerse. «Emilio, apenas hablamos. Intento entender qué está pasando en tu vida». «Hay una campaña electoral en mi vida, la campaña más importante de mi carrera, y necesito el apoyo de mi familia, no sospechas y acusaciones». «No te estoy acusando de nada. El tono de tus preguntas dice lo contrario». Se detuvo en el umbral de la puerta y la miró con frialdad. «Si quieres conocer los detalles de mi trabajo, ven a los acontecimientos, pero deje de hacer interrogatorios en casa. No tengo energía para los celos de mi mujer por los colegas». La palabra «they» sonó como una bofetada. Caroline sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «No estoy celosa. Yo solo... ¿Solo qué? ¿No confías en mí? ¿Crees que soy capaz de engañarte?» «Yo no he dicho eso. No tienes que decirlo. Está todo tan claro». Emilio salió de la cocina, dejando a Caroline sola con sus lágrimas y sus sospechas. Unos minutos más tarde, oyó el ruido de una ducha y luego el crujido de la cama. Cuando por fin llegó al dormitorio, Emilio ya estaba dormido, vuelto contra la pared. Carolina se tumbó a su lado, pero el sueño no llegaba. En su mente se repetían las imágenes del mitin nocturno, cómo Selena había mirado a Emilio, cómo él le había apartado un mechón de la cara, cómo se habían acercado, cómo habían intercambiado miradas significativas. Ya no podía engañarse a sí misma. Su marido tenía una aventura con una joven ayudante. La única pregunta que le quedaba era qué hacer al respecto. El viernes por la mañana llamó su suegra. Dominga Solórzano solía llamar una vez a la semana para comprobar el estado de salud de su nieta y criticar a Carolina por algo: la mala educación de un niño, una comida demasiado sencilla o un piso que no estaba lo bastante limpio. «Carolina, quiero llevarme a Valentina el fin de semana», anunció sin preámbulos. «Hace mucho que no tengo a la niña, echa de menos a su abuela». Carolina apretó más fuerte el auricular. Normalmente encontraba excusas para no dejar a su hija con su suegra. Dominga era una mujer autoritaria que creía saber mejor que nadie cómo se debía educar a los niños. Comparaba constantemente a Carolina con la primera nuera de su hijo mayor, Rafael.
a la que consideraba una esposa y madre modelo. Pero ahora la sugerencia parecía un salvavidas. Después de la pelea de ayer con Emilio, el ambiente en casa estaba tenso. Valentina lo notaba y se ponía de mal humor, comía mal, dormía sin descanso. De acuerdo, aceptó Carolina. Tráela el domingo por la noche. ¿El domingo? Estaba pensando en el lunes por la mañana, que pase un día más con su abuela. Dominga, Valentina tiene guardería el lunes. Ella puede perder un día. No será un gran problema. Era inútil discutir con mi suegra. Dominga siempre se salía con la suya y, si encontraba resistencia, se quejaba a su hijo de la mala educación de su nuera. Bien, repitió Carolina. Por la noche, cuando Emilio llegó a casa, Carolina le informó de los planes de su suegra. Mamá se lleva a Valentina el fin de semana, dijo sin levantar los ojos del plato. Me parece bien. A mí me vale. ¿Por qué te vale? El sábado por la noche tengo una reunión de personal en casa. El ambiente informal propicia una discusión más franca. Carolina se sorprendió. En todos los años que llevaban casados, Emilio nunca había llevado a sus colegas a casa. Siempre había dicho que los asuntos de trabajo debían tratarse en la oficina y que el hogar era un lugar para la familia. ¿Por qué en casa? ¿No es incómodo el ayuntamiento o la sede? El sábado por la noche, todos los despachos oficiales están cerrados. Aquí se está tranquilo, nadie nos molestará. ¿Cuánta gente viene? 5 o 6 personas. No es nada especial. Nos sentaremos a discutir los resultados de la semana y a hacer planes para la siguiente. Caroline asintió, pero por dentro estaba tensa. ¿Estaría realmente Selena entre esas 5 o 6 personas? El sábado por la mañana Dominga llegó a recoger a Valentina. Su suegra iba vestida, como siempre, con rigor y elegancia. Abrigo negro, guantes de piel y zapatos de tacón bajo. Llevaba el pelo bien peinado y un maquillaje impecable. A sus 58 años parecía mucho más joven y se cuidaba mejor que muchas treintañeras. Valentina, prepárate para recibir a tu abuela, llamó Caroline a su hija. La niña guardó de mala gana sus juguetes en el bolso. Quería a su abuela, pero le asustaba su severidad. ¿Papá vendrá con nosotras?, preguntó Valentina. Papá está ocupado trabajando, cariño, respondió Dominga. Pero tú y yo lo pasaremos muy bien. Haremos galletas, leeremos libros y veremos dibujos animados. Cuando se fueron, el piso estaba tranquilo y desierto. Carolina ordenó. Preparó la comida para la noche, compró vino y aperitivos. Si Emilio decidía tener una reunión de negocios en casa, ella quería parecer digna a los ojos de sus colegas. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. El primero en llegar fue Federico Solís y su esposa Clara. Carolina la conocía superficialmente. Se veían en eventos del pueblo e intercambiaban frases de cortesía. Clara trabajaba como contable en el hospital. Era una mujer tranquila y discreta que prefería permanecer a la sombra de su marido. Mario Gutiérrez llegó después, con un joven ayudante al que presentaron como Diego. Luego llegó otro miembro del personal, Roberto, responsable del trabajo con los jóvenes. Y finalmente apareció Selena. No iba vestida con un estricto traje de negocios, como en el meeting, sino con un estilo más relajado, vaqueros negros, una blusa blanca y una ligera chaqueta de punto. Llevaba el pelo suelto y el maquillaje natural. Parecía más joven y atractiva que en un entorno formal. Carolina, te presento a Selena Villagra, nuestras relaciones públicas, la presentó Emilio. Selena le tendió la mano para estrechársela. Es un placer conocerte por fin. Emilio me ha hablado mucho de ti. Su voz era melodiosa, con un ligero acento de los habitantes de la capital. Su apretón de manos era firme, seguro. Cuando sonreía, las comisuras de sus ojos tenían una sutil arruga que hacía que su rostro pareciera más vivo. Lo mismo digo, respondió Caroline, tratando de sonar amable. Los invitados estaban sentados en el salón. Caroline sirvió vino, queso, aceitunas y pequeños bocadillos. Al principio, la conversación fue discreta, de negocios.
Hablaron de los resultados de las últimas encuestas, planearon las rutas de los próximos viajes a los distritos, asignaron responsabilidades para la semana siguiente. Caroline observó furtivamente a Selena. La chica no solo era guapa, sino también inteligente. Sus comentarios sobre la campaña eran precisos y constructivos. Conocía bien el estado de ánimo de los votantes, comprendía qué temas debían desarrollarse y cuáles era mejor no tocar. Emilio la escuchaba atentamente y a veces asentía con la cabeza a sus sugerencias, pero Carolina notó algo más: la forma en que Selena miraba a su marido, el modo en que él se volvía inconscientemente hacia ella cuando hablaba, la forma en que se miraban cuando uno de sus colegas expresaba una idea tonta. Al cabo de una hora, la parte de negocios de la reunión terminó y el ambiente se volvió más relajado. Emilio abrió otra botella de vino y puso música tranquila. Federico contó anécdotas de la vida política. Mario compartió cotilleos sobre sus competidores. Clara permanecía en silencio, asintiendo de vez en cuando a su marido. Diego y Roberto hablaban de fútbol. Y Emilio y Selena se fueron quedando fuera de la conversación general. Estaban sentados en el sofá, uno cerca del otro, hablando en voz baja. Carolina no podía distinguir las palabras, pero podía ver sus caras, concentradas, interesadas, como si el mundo entero se hubiera reducido a ellos dos. «Carolina, ¿te gustaría unirte a nosotros?», la llamó Clara. «Selena y yo estamos hablando de moda». Caroline se acercó a las mujeres, intentando no mirar en dirección al sofá. «Tenéis un piso muy acogedor», dijo Selena. «Me encantan este tipo de interiores. Se nota que aquí vive una familia feliz». No había ni rastro de ironía en su voz, pero Caroline sintió una punzada. ¿Una familia feliz? Si ella lo supiera. «Gracias. Hemos tardado mucho en organizar esta casa. Emilio me ha dicho que trabajas en una guardería. Debe ser muy interesante». «Sí, los niños son geniales, aunque a veces es agotador. Me encantan los niños. Espero tener una gran familia algún día». Selena sonrió soñadoramente, y Caroline se sorprendió pensando que la chica le gustaba. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, podrían haber llegado a ser amigas. A las 10 de la noche, los invitados estaban visiblemente animados por el vino. Federico cantaba canciones antiguas, Mario bailaba con Clara, Diego y Roberto jugaban a las cartas en la cocina. Emilio estaba de muy buen humor, reía, bromeaba, contaba historias de su juventud. Carolina se dio cuenta de que había bebido más de lo habitual. Sus mejillas se habían vuelto rosadas, sus ojos brillaban y sus movimientos eran más libres. Emilio solía ser reservado con el alcohol, pero hoy era como si se hubiera dejado llevar. «Amigos», anunció levantando su copa, «brindemos por nuestro equipo, por la gente que me ayuda a ir hacia la victoria». Todos levantaron sus copas y chocaron los vasos. Emilio abrazó a Federico, luego a Mario y después se acercó a Selena. «Y sobre todo a Selena», dijo, sin soltarla de su abrazo. «Por la profesional con más talento que conozco». El abrazo duró demasiado. Carolina pudo ver cómo Selena se acurrucaba contra Emilio mientras él le acariciaba la espalda. Los demás invitados estaban ocupados con sus conversaciones y no prestaron atención a lo que sucedía. «Emilio», llamó Carolina en voz baja. Él se dio la vuelta, pero no retiró las manos de la cintura de Selena. «¿Qué pasa, querida? ¿Vamos a despedir a los invitados? Se está haciendo tarde». «¿Se hace tarde?», miró el reloj. «Solo son las 11:30». La velada acababa de empezar. Federico y Clara empezaban a prepararse para volver a casa. Agradecieron a sus anfitriones su hospitalidad y se marcharon. Diego y Roberto les siguieron. «Selena y yo nos quedaremos un rato más», anunció Emilio. «Tenemos que hablar de la entrevista de radio de mañana». Mario también se despidió y se marchó. En el piso solo quedaban los dueños y Selena. Carolina empezó a guardar los platos, con la esperanza de que la discusión de negocios le llevara poco tiempo.
Pero no era charla de negocios lo que venía del salón, sino risas y música. Cuando volvió de la cocina, vio que Emilio había servido más vino para él y Selena. Estaban sentados en el sofá aún más juntos que antes. Carolina, únete a nosotros, sugirió Emilio. Selena cuenta historias interesantes de la universidad. Carolina se sentó en la silla de enfrente. Selena era realmente una buena narradora. Describía sus años de estudiante, sus profesores, sus compañeros. Emilio la escuchaba sin apartar los ojos de ella, riéndose de vez en cuando de sus chistes. ¿Cómo te metiste en política?, preguntó Carolina. Por casualidad, respondió Selena. Después de la universidad trabajé en una agencia de publicidad y luego un amigo me llamó para la campaña electoral a gobernador. Me gustó. La política es un impulso, una energía, sobre todo cuando trabajas con verdaderos líderes. Miró a Emilio y había una evidente admiración en su mirada. Emilio es ese tipo de líder. Te hace querer mover montañas. Selena me elogia demasiado. Se avergonzó Emilio, pero era evidente que le gustaban los cumplidos. No, es verdad. Eres una persona especial. Hay pocos políticos como tú. Carolina sintió que la rabia le hervía por dentro. ¿Selena no se daba cuenta de que estaba flirteando con un hombre casado delante de su mujer? ¿O se da cuenta y no le importa? Selena, ¿tienes novio?, preguntó con la mayor delicadeza posible. Lo tenía. Rompimos hace poco. No se dio cuenta de que mi trabajo exige dedicación plena. La política requiere mucho tiempo y energía, aceptó Caroline, mirando a su marido. ¿Pero qué resultados?, exclamó Selena. Marcamos la diferencia en la vida de la gente. ¿No merece la pena el sacrificio? Depende del sacrificio, respondió Caroline. Hubo una pausa incómoda. Emilio se levantó del sofá y subió el volumen de la música. Estamos aburridos. Vamos a bailar. Le tendió la mano a Selena. Ella se rió y se levantó. No sé bailar. Yo te enseñaré, prometió Emilio. Empezaron a moverse lentamente al ritmo de la música. Al principio el baile era inocente. Emilio sujetaba a Selena por la cintura a una distancia decente, pero poco a poco se apretaron más y más el uno contra el otro. Carolina estaba sentada en la silla con las manos cerradas en puños. Su marido estaba bailando con otra mujer en su propio salón y ella tenía que fingir que era normal. «Emilio, ¿quieres parar?», dijo ella. «¿Basta ya de qué?». Ni siquiera se volvió hacia ella. Selena debería irse a casa. «¿Por qué debería?», preguntó Selena sin soltarse del abrazo de Emilio. «Me gusta estar aquí». «Sí, ¿por qué deberíamos irnos?», la apoyó Emilio. «Lo estamos pasando bien». La música cambió a una más rápida y empezaron a bailar más activamente. Emilio hizo girar a Selena, la zarandeó, rieron y dieron vueltas por la habitación. Carolina podía ver el pelo de la chica revoloteando, sus ojos brillando, su cuerpo apretado contra el de Emilio. «Es aburrido estar sentada sola», murmuró Carolina. «Pues únete a nosotros», gritó Emilio. «No me apetece». «Entonces, no nos impidas divertirnos». Las palabras sonaron como un golpe. «Que no nos lo impida. ¿Quiénes son? Pasamos hacia algo». La música volvió a cambiar a una canción lenta. Emilio atrajo a Selena hacia sí y empezaron a balancearse abrazados. Ahora ya no había distancia entre ellos. Selena apoyó la cabeza en su hombro y él le acarició el pelo. «Emilio». Carolina se levantó bruscamente. «¿Qué haces?». Él se detuvo y la miró irritado. «Bailando. ¿Qué se supone que estoy haciendo? Estás abrazando a otra mujer delante de tu esposa. ¿Qué tiene eso de malo? Solo estamos bailando». «¿Solo bailando? La estás manoseando». Selena se apartó de Emilio, avergonzada, arreglándose el pelo. «Quizá debería irme». «No te vas a ninguna parte», la detuvo Emilio. «Carolina está celosa». «¿Celosa?». Carolina alzó la voz. «No estoy celosa, me ofende tu comportamiento». «¿Mi comportamiento? ¿Qué estoy haciendo?».
Estás bailando con otra mujer como si yo no estuviera aquí, tal vez porque actúas como si no estuvieras aquí, sentado, enfurruñado, haciendo que todos se sientan mal. Carolina no podía creer lo que estaba oyendo. Emilio la acusaba de estropear el ambiente cuando estaba coqueteando abiertamente con su amante. ¿Estoy estropeando el ambiente? ¿Lo estás estropeando? ¿Crees que disfruto mirando esto? ¡Qué pavo! La forma en que coqueteas con ella. Emilio se acercó a Carolina. Tenía la cara enrojecida por la ira y el alcohol. ¿Sabes qué, cariño? Pronto voy a ganar las elecciones y seré alcalde de este pueblo, y entonces muchas cosas van a cambiar en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Voy a deshacerme de todo lo que me retiene. Cosas viejas y aburridas. Las palabras apuñalaron a Caroline en el corazón. Cosas viejas, aburridas, aburridas. Estaba hablando de ella. Emilio, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Quiero una esposa a la altura de mi nuevo estatus, hermosa, inteligente, moderna, no una aburrida que hace berrinches por un baile inocente. Selena estaba a mi lado con los ojos bajos. Estaba claro que se sentía avergonzada, pero no iba a marcharse. ¿Cómo te atreves a decir eso?, susurró Caroline. Me atrevo, porque esta es mi vida, y voy a vivirla como mejor me parezca. Se volvió hacia Selena y le rodeó la cintura con el brazo. No es cierto, cariño. Tenemos derecho a ser felices, ¿no? Emilio, quizá no deberíamos... Selena empezó, pero él no la dejó terminar. Se inclinó y la besó en los labios. Largo y apasionado, ignorando la presencia de su mujer. Caroline se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su marido estaba besando a otra mujer delante de ella, en su propia casa. Cuando el beso terminó, Emilio miró a su mujer con desafío. ¿Y bien? ¿Lo entiendes ahora? Carolina se dio la vuelta en silencio y entró en el dormitorio. Le temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la puerta. La música volvió a sonar en el salón y oyó reír a Selena. En el dormitorio, Carolina sacó su teléfono y encendió la cámara. Abrió la puerta en silencio y empezó a grabar lo que ocurría en el salón. Emilio y Selena bailaban aún más abiertamente que antes. Él le besaba el cuello y ella le rodeaba los hombros con los brazos. Daban vueltas por la habitación, ajenos a todo lo que les rodeaba. Caroline grabó unos minutos y luego hizo fotos. Algunas mostraban sus caras, los ojos de Emilio cerrados mientras se apretaba contra Selena, la cabeza de ella inclinada hacia atrás en señal de placer. Cuando tuvo suficiente material comprometedor, Caroline cerró la puerta en silencio y empezó a hacer las maletas. Puso lo esencial en su bolso: documentos, dinero y una muda de ropa. Escondió el teléfono y las fotos en un bolsillo interior. Se oían voces y música en el salón. Emilio y Selena no parecían recordar que había alguien más en la casa. Carolina escribió una nota. Me he ido a casa de Beatriz, no me busquéis. La dejó sobre la mesa de la cocina, cogió su bolso y salió silenciosamente del piso. Fuera hacía frío y viento. Carolina caminaba deprisa, casi corriendo, temerosa de que Emilio se diera cuenta de que se marchaba e intentara detenerla. Pero aún entraba luz por las ventanas del piso y sonaba música. La casa de Beatriz estaba a 20 minutos a pie. Carolina llegó, temblando de frío y de tensión nerviosa. Llamó al timbre, esperando que su amiga aún estuviera despierta. Beatriz abrió la puerta en bata, mirando sorprendida a la inesperada invitada. «Caroline, ¿qué ocurre? ¿Puedo pasar? No tengo a dónde ir». Su amiga la dejó pasar, cerró la puerta y la abrazó. «Cuéntamelo todo». Caroline lloró toda la noche en brazos de Beatriz. No hizo ninguna pregunta, solo se preparó un té fuerte con ron, sacó una provisión de cigarrillos y escuchó la historia de principio a fin. Cuando la historia llegó al beso entre Emilio y Selena, Beatriz maldijo tan coloridamente que Caroline incluso dejó de llorar. «Cabrón», resumió,
dando una calada al cigarrillo. Un completo cabrón. Traer a su amante a la casa donde vivían su mujer y su hijo. El piso de Beatriz era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, una cocina minúscula, una sala de estar combinada con un comedor. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de cuadros famosos, y en los alféizares de las ventanas había macetas con flores. Beatriz llevaba 5 años viviendo sola, desde que se divorció de su marido alcohólico. Decía que la soledad era mejor que las malas compañías. No sé qué hacer ahora, solloza Caroline. Valentina está en casa de su suegra, y en casa está con ella. ¿Qué quieres hacer? ¿Volver y fingir que no ha pasado nada? No lo sé. Quizá deberías intentar mantener unida a la familia por el bien de tu hija. Beatriz se volvió bruscamente hacia su amiga. Caroline, abre los ojos. ¿Qué familia? Tu marido te humilló públicamente, te llamó vieja y aburrida, besó a su amante delante de ti. ¿De qué clase de familia estás hablando? Pero Valentina crecerá viendo a su padre faltarle el respeto a su madre. ¿Crees que eso es bueno para la niña? Caroline permaneció en silencio, dándose cuenta de que Beatriz tenía razón, pero le daba tanto miedo imaginarse la vida sin Emilio, sola con una hija pequeña. ¿Tienes pruebas de su infidelidad?, preguntó Beatriz. Fotografías. Las tomé ayer. Déjame verlas. Caroline sacó su teléfono y abrió la galería. En la pantalla aparecieron imágenes de la noche anterior. Emilio y Selena abrazados, su beso, su baile franco. Las fotos eran nítidas, sus rostros claramente visibles. Beatriz miró todas las fotos con atención. Es buen material, es suficiente para el divorcio. ¿Y si él lo niega? Dirá que es solo un baile, nada serio. Las fotos muestran que es mucho más que un baile, y además hay testigos. Tú misma lo viste. Carolina asintió, pero sus dudas persistían. Emilio era un político, capaz de persuadir a la gente, de salir de situaciones difíciles. Por la mañana desayunaron en silencio. Carolina no podía tragar bocado, solo bebía café a pequeños sorbos. El sol brillaba al otro lado de la ventana, empezaba un nuevo día, y ella tenía la sensación de que su vida había terminado. «Escucha», dijo Beatriz de pronto, «¿y si le damos una lección que no olvide? ¿Qué quieres decir? Emilio es político, ¿no? Va a ser alcalde. La imagen es muy importante para él. ¿Y qué? Así que un escándalo de amante podría dañar seriamente su carrera, sobre todo si los votantes se enteran». Caroline miró a su amiga con sorpresa. «¿Estás sugiriendo que yo...?» «Estoy sugiriendo que muestres estas fotos a la prensa, que todo el pueblo sepa lo hombre de familia que es. Beatriz, es una venganza. ¿Y qué? Se lo merecía. Te humilló, te traicionó, te puso en ridículo. Ahora te toca a ti». Caroline permaneció en silencio, reflexionando sobre la propuesta de su amiga. Por un lado, la idea le parecía cruel. Por otra, Emilio merecía un castigo por su comportamiento. «Pero yo no soy periodista. ¿Quién va a escucharme? Tengo un amigo en El Despertar. Roberto Campos escribe sobre política local. Una vez hizo un reportaje sobre la tienda donde trabajo. Es un tipo normal, no un periodista amarillo. ¿Publicaría una historia así? Lo haría si la historia fuera interesante. Y tu historia es muy interesante. Un candidato a alcalde engañando a su esposa con una joven asistente y humillando públicamente a su esposa. Es una primicia». Carolina imaginó fotos de Emilio y Selena en la portada del periódico. ¿Cómo las comentarían colegas, votantes, vecinos? ¿Cómo se desmoronarían su carrera y sus ambiciones? No sé. Piensa en ello como justicia. Él te humilla públicamente, él es humillado públicamente a cambio. ¿Y si le hace daño a Valentina? Los niños en la escuela se burlarán de ella. Valentina es joven, no discuten esas noticias en la guardería, y cuando fuera a la escuela, todo estaría olvidado. Beatriz se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «Caroline,
Has sido una buena chica toda tu vida. Nunca has hecho daño a nadie, has sido obediente, te has callado cuando tenías que gritar. Incluso tu suegra tiene un problema contigo, y tú lo soportas. Es hora de contraatacar. Pero arruinará su carrera. Muy bien. Que sepa que hay un precio que pagar por engañar y humillar a su mujer. Caroline cerró los ojos tratando de tomar una decisión. Su mente repitió las imágenes de la noche anterior. Emilio llamándola vieja y aburrida, besando a Selena, bailando, olvidando que existía. De acuerdo, dijo en voz baja. Estoy de acuerdo. Beatriz sonrió satisfecha. Es lo que hay que hacer. Llamaré a Roberto para concertar una cita. El lunes por la mañana, Caroline llamó a la guardería para decir que estaba enferma. Tenía la voz fría por haber llorado durante la noche. La supervisora le deseó una pronta recuperación y le dijo que le buscaría una sustituta. Beatriz también se tomó el día libre en la tienda. A las 11 de la mañana quedaron con Roberto Campos en un café cercano a la redacción del periódico. El periodista era un hombre de unos 40 años, de ojos inteligentes y rostro cansado. Vestía con sencillez, vaqueros, jersey y zapatillas de deporte. Llevaba el pelo ligeramente despeinado y gafas de montura fina. Beatriz me ha dicho que tienes una historia interesante sobre Emilio Solórzano, dijo mientras pedía un café. Carolina estaba nerviosa. El plan parecía más complicado en la realidad que en las conversaciones con su amiga. Sí, pero no estoy segura de si debería. Dímelo y yo decidiré si es interesante publicarlo o no. Caroline respiró hondo y comenzó su relato. Habló despacio, eligiendo las palabras, sobre cómo había cambiado Emilio desde que empezó la campaña, de la frialdad, de los regresos tardíos a casa, de la nota que había encontrado con su número de teléfono, el meeting en el que vio cómo se comportaba con Selena, sobre el sábado por la noche, cuando llevó el equipo a casa. Roberto escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando la historia llegó al baile y al beso, frunció el ceño. ¿Y tienes fotos de todo esto? Sí. Carolina le enseñó las fotos de su teléfono. Roberto escudriñó cada fotograma, a veces ampliándolo. La calidad es buena, las caras son reconocibles. ¿Seguro que son Emilio Solórzano y su ayudante Selena Villagra? Sí, son ellos. ¿Y dónde tuvo lugar la acción? En nuestra casa, en nuestro salón. Roberto colgó el teléfono y se frotó la barbilla pensativo. Era una historia muy interesante. Un candidato a la alcaldía, valores familiares, y luego está toda esta suciedad. Pero, ¿te das cuenta de las consecuencias de publicarlo? ¿Qué tipo de consecuencias? Sería un gran escándalo. La carrera de su marido se vería dañada, posiblemente de forma irrevocable. ¿Estás preparada para eso? Carolina pensó en la humillación de anoche, en las palabras de Emilio sobre su vieja y aburrida esposa, en la forma en que besó a Selena delante de ella. Estoy preparada. ¿Y la pensión alimenticia, la manutención familiar, si pierde su trabajo? Yo trabajo, puedo mantener a mi hija. Lo principal es que se dé cuenta de que no puede tratarme así. Roberto asintió. Entiendo. Entonces te diré lo que haré. Publicamos el reportaje mañana martes. El artículo se llamará algo así como Los valores familiares del candidato, fotos, tus comentarios como esposa, algunos datos sobre la campaña. ¿Mencionarán mi nombre? Por supuesto. Eres la testigo estrella y la perjudicada. ¿Qué tengo que hacer? Envíame las fotos a mi correo electrónico, dame tu consentimiento por escrito para publicarlas, y prepárate para que otros periodistas se pongan en contacto contigo cuando se publique la historia. Carolina envió las fotos y firmó los papeles. Roberto prometió que el reportaje aparecería en primera página el martes por la mañana. Por cierto, añadió, te aconsejo que consultes a un abogado. Después de una publicación así, tu marido podría emprender alguna acción. ¿Qué tipo de acción? Intentará impugnar el divorcio, exigirá ver a su hija, quizá incluso la demande por difamación. Es mejor asegurarse de antemano.
Tras el encuentro con el periodista, Caroline se sintió extraña. Por un lado, temía las consecuencias. Por otro, se sentía aliviada por haberse defendido por fin. Beatriz le sugirió que fuera a ver a un abogado. Conozco a un abogado, Enrique Montoya. Me ayudó con mi divorcio. Es un tipo listo, no cobra demasiado. El despacho del abogado estaba en el centro, en la primera planta de un edificio antiguo. Enrique Montoya era un hombre mayor, elegante, de barba gris y mirada atenta. El despacho estaba amueblado al estilo clásico. Un enorme escritorio, sillones de cuero, estanterías con literatura jurídica. Beatriz me ha hecho un resumen de su situación, dijo mientras sentaba a Caroline en la silla. ¿Quieres pedir el divorcio? Sí, pero no sé por dónde empezar. Empecemos por el papeleo. ¿Tienes el certificado de matrimonio y el de nacimiento de tu hija? En casa, pero no quiero volver allí. Ya veo. Podemos conseguir duplicados en el registro civil. ¿Cuáles son los motivos del divorcio? Caroline volvió a contar la historia, mostró las fotos. El abogado escuchó atentamente, tomó notas en su cuaderno. El adulterio del marido es motivo suficiente para el divorcio. Las fotos serán una buena prueba, pero hay matices. ¿Cómo cuáles? Su marido es un político, probablemente tiene buenos abogados. Puede tratar de impugnar la autenticidad de las fotos, decir que son inventadas. Pero las tomé yo misma. Tendrías que probarlo. Pericia técnica, testimonio de testigos. Por cierto, ¿alguien más vio lo que estaba pasando? Caroline lo pensó. Solo estaban ellos tres en el piso. No, no había más testigos. Entonces va a ser más difícil. Pero tenemos la correspondencia, la nota con el número de teléfono que encontraste. Podemos usar todo eso. ¿Y la hija? ¿Puede quitarme a mi hija? En un divorcio, el tribunal decide con quién se queda la niña. Los niños pequeños suelen quedarse con su madre, sobre todo si el padre es inmoral. ¿Y la pensión alimenticia? Tendrá que pagar una pensión alimenticia. La cuantía depende de sus ingresos. El abogado explica el procedimiento de presentación de documentos, el plazo para estudiar el caso y las posibles dificultades. Caroline firmó un contrato de servicios jurídicos e hizo un pago por adelantado. ¿Cuándo puedo presentar la solicitud?, preguntó. Mañana mismo, pero te aconsejo que esperes hasta el miércoles jueves. ¿Pero por qué? ¿No dijo que mañana sale un artículo en el periódico? Una vez que se publique, la posición de su marido se debilitará. Será más difícil para él fingir ser un buen padre de familia. La lógica era sólida. Caroline aceptó esperar unos días. Por la tarde se sentó en la cocina de Beatriz y pensó en el mañana. En algún lugar se estaba imprimiendo un número del periódico con fotos de Emilio y Selena. Mañana por la mañana toda la ciudad vería al candidato a la alcaldía bailando con su amante en su propia casa. ¿No cambiarás de opinión?, preguntó Beatriz. No, se lo merecía. ¿Y no te arrepentirás? Carolina pensó en los 5 años de matrimonio, en la forma de ser de Emilio, en los planes y sueños que tenían juntos. Tal vez. Pero primero arruinó nuestra familia. Yo solo estoy terminando lo que él empezó. Por la noche, Carolina no dormía bien. Tenía pesadillas en las que Emilio le gritaba, le exigía que volviera a casa, la amenazaba con llevarse a Valentina. Se despertaba sudando frío y no pudo volver a dormirse en mucho tiempo. Por la mañana, Beatriz se fue a trabajar temprano y Caroline se quedó sola en el piso. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Los periódicos solían estar a la venta a las 8 de la mañana, pero Caroline no se atrevía a ir al kiosco. A las 9:30 no pudo soportarlo y salió a la calle. Había una pequeña cola en el kiosco más cercano. La dependienta, la tía María, a quien Caroline conocía desde hacía muchos años, le entregó el último número de El Despertar. En la portada, en letras grandes, estaba escrito: Valores familiares del candidato. Debajo había una foto de Emilio y Selena abrazados, con sus caras bien visibles.
En la esquina había un retrato de la propia Carolina con el pie de foto. Esposa acusa a marido de infiel. Caroline compró el periódico y se apresuró a ir a casa de Beatrice. Por el camino se dio cuenta de que la gente por la calle leía el artículo, lo comentaba y se enseñaba las fotos. El plan había funcionado. Ahora todo el pueblo sabía la verdad sobre Emilio Solórzano. A las 10 de la mañana, el teléfono de Carolina no paraba de sonar. Los números eran desconocidos. Periodistas de otras publicaciones, emisoras de radio e incluso la televisión pedían entrevistas. Ella no contestó ni una sola llamada, solo leyó una y otra vez el artículo de Roberto Campos. El material estaba escrito con profesionalidad, sin sensacionalismo amarillo. El periodista presentaba los hechos con sequedad y precisión. El candidato a la alcaldía, Emilio Solórzano, había sido sorprendido por su mujer en una relación adúltera con una trabajadora de la campaña. Las fotos hablaban por sí solas. Emilio y Selena en franco abrazo, su beso, bailando en el salón de la casa familiar. Especialmente dolorosas fueron las citas de la entrevista con Carolina. Mi marido me llamó vieja y aburrida. Dijo que después de ganar las elecciones se desharía de todo lo que impidiera su desarrollo. Luego besó a su asistente delante de mí, en nuestra propia casa, donde vive nuestra hija de 4 años. El artículo también citaba comentarios de analistas políticos sobre cómo afectan los escándalos personales a las campañas electorales. Un experto señalaba: los votantes confían en los políticos que demuestran estabilidad en su vida personal. Engañar a la esposa indica que una persona no es fiable en principio. A la hora de comer, Beatriz volvió del trabajo emocionada. Caroline, todo el pueblo está hablando de ello. En la tienda los clientes hablan de tu artículo. Algunos te apoyan, otros te condenan por hacerlo público. ¿Qué dicen exactamente? Todo tipo de cosas. Las mujeres mayores son en su mayoría de su lado. Dicen que has hecho lo correcto, sacando a la luz al sinvergüenza. Las más jóvenes simpatizan más con Emilio. Dicen que la política es un negocio sucio, que todo el mundo hace trampas. Carolina asintió, esperando una reacción así. En una ciudad pequeña, un escándalo de esta magnitud se discutiría durante meses. ¿Y la campaña electoral? Dicen que Emilio está dando una rueda de prensa ahora mismo. En su cuartel general cunde el pánico. Sus índices de audiencia caen en picado. A las 2 de la tarde, efectivamente, la radio local emitió un mensaje de emergencia. El candidato a la alcaldía, Emilio Solórzano, daría una rueda de prensa a las 4 en el edificio de su sede de campaña. Carolina y Beatriz encendieron la radio a las 4 en punto. La voz de Emilio sonaba tensa, aunque intentaba hablar con seguridad. Queridos periodistas, votantes de nuestra ciudad, empezó. Hoy ha aparecido en el periódico El Despertar un material que difama mi honor y mi dignidad. Quiero hacerlo oficial. Todo lo escrito en este artículo es mentira y calumnia. Caroline apretó los puños. Realmente iba a negarlo todo. Las fotos publicadas en el periódico estaban tomadas desde un ángulo distorsionado y sacadas de contexto. El sábado por la noche, efectivamente, hubo una reunión de trabajo de la sede electoral en mi casa. Una vez terminada la parte de negocios, nos relajamos un poco y bailé con el personal, incluida mi asistente, Selena Villagra. Fue solo un baile informal y amistoso, sin ningún subtexto. ¿Y el beso?, gritó uno de los periodistas. No hubo beso. Es un engaño óptico, un ángulo de cámara desafortunado. Cualquier experto en fotografía lo confirmará. ¿Qué dice su mujer? Emilio se quedó callado unos segundos. Mi mujer está pasando por un momento difícil. Está deprimida, toma una medicación fuerte que afecta a su percepción de la realidad. Por desgracia, en ese estado, la gente puede ver cosas que en realidad no han sucedido. Caroline se levantó del sofá de un salto. Me declaró loca. Dijo que estaba deprimida y alucinaba.
Beatriz se acarició el hombro de su amiga. Cálmate. Es una táctica habitual de los políticos echar la culpa al acusador. La rueda de prensa duró media hora más. Emilio respondió a las preguntas de los periodistas. Negó todas las acusaciones. Habló del amor a su familia y de la lealtad a su mujer. Al final dijo que estaba pensando en demandar al periódico por calumnias y difamación. Pero la opinión pública ya se había formado. A última hora de la tarde, las redes sociales se inundaron de decenas de comentarios de residentes. La mayoría no creía la explicación de Emilio. Las fotos eran demasiado claras y convincentes. El rival de Emilio, Orlando Ramírez, concedió inmediatamente una entrevista a una emisora de radio. Siempre he dicho a los votantes que mi oponente no es el hombre que parece ser. Los acontecimientos de hoy lo demuestran. Nuestra ciudad necesita un alcalde con una reputación intachable. Los analistas políticos de los telediarios fueron unánimes al afirmar que el escándalo había dañado gravemente las posibilidades electorales de Emilio. Según una encuesta express de una emisora de radio, su índice de aprobación había caído del 42% al 28% durante el día. Hacia el anochecer, Carolina se sintió extrañamente inquieta. Emilio debía de haberse dado cuenta de la procedencia de las fotografías. Tarde o temprano vendrá a casa de Beatriz. Tal vez sea mejor que me vaya, le sugirió a su amiga. ¿A dónde? ¿Y por qué? No has hecho nada malo, solo dijiste la verdad. Se pondrá furioso. ¿Y qué? Se acabó el tiempo para que te intimide. A las 8 de la tarde llamaron a la puerta. Luego sonó el timbre, insistente y largo. Carolina miró por la mirilla y vio a Emilio. Tenía la cara roja de ira y el pelo revuelto. ¡Abre!, gritó. Sé que estás ahí. Beatriz se dirigió a la puerta. Emilio, cálmate. Caroline no quiere hablar contigo. Es mi mujer. Tengo derecho a hablar con ella. No tienes ningún derecho. Vete o llamo a la policía. ¿A la policía?, se rió enfadado. Fue la puta de mi mujer la que me avergonzó delante de todo el pueblo y tú me amenazas con la policía. Caroline se estremeció al oír la dura palabra. Beatriz apretó los puños. Vuelve a decir eso y te romperé la nariz cuando abra la puerta. Abre de una vez. Caroline, sal, hablemos como gente normal. La gente normal no engaña a sus esposas con empleadas jóvenes, contestó Caroline a través de la puerta. Te voy a explicar lo que pasó de verdad. Lo has entendido todo mal. ¿Qué he entendido mal? La forma en que me llamaste vieja y aburrida, o la forma en que la besaste delante de mí. Estaba borracho, no sabía lo que estaba haciendo. Así que admites que la besaste. Emilio dejó de hablar cuando se dio cuenta de que había hablado. Abre la puerta o la echo abajo. Empezó a golpear la puerta con los puños y a darle patadas con los pies. La puerta era sólida, pero la cerradura empezó a crujir bajo los golpes. Beatriz cogió el teléfono y marcó el número de la policía. Se necesita una unidad en el número 12 de la calle San Martín, piso 5. Un hombre intenta derribar la puerta y amenaza con violencia física. Emilio oyó sus palabras y gritó aún más fuerte. «¡Hijos de puta! Me habéis tendido una trampa, habéis arruinado mi carrera. Carolina, vas a pagar por esto». Siguió aporreando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. Los vecinos empezaron a salir de sus pisos, algunos grabando con sus teléfonos. «Emilio, vete», gritó Beatriz. «La policía está en camino». «¡Que te jodan! Y a esa zorra también. ¿Crees que no encontraré la manera de vengarme?» 10 minutos después llegó la policía. 2 sargentos subieron al piso y vieron que Emilio seguía intentando derribar la puerta. «Identificación», exigió el sargento mayor. Emilio sacó su pasaporte respirando agitadamente por el esfuerzo físico. «Ciudadano Solorzano, ¿qué está pasando aquí? He venido a hablar con mi mujer y estas mujeres se han encerrado y no quieren abrir la puerta. ¿Por qué está derribando la puerta? No la estoy rompiendo, estoy llamando.
Quiero darle explicaciones a mi mujer. Beatriz abrió la puerta con una cadena. Oficial, este hombre nos amenazó físicamente. Intentó derribar la puerta. Tenemos testigos. Los vecinos confirmaron lo que dijo Beatriz. Una anciana, la SRA. Carlota, desde el piso de arriba dijo haber oído amenazas e insultos. Ciudadano Solorzano, ¿está usted bajo los efectos del alcohol? No, solo estoy alterado, pero tenía un claro olor a alcohol. Debe haber bebido mucho después de la rueda de prensa. Tendrá que venir con nosotros para que le demos una explicación. ¿Qué quiere decir? Soy candidato a la alcaldía. Tengo una reunión importante con mis electores mañana. Eso no importa. Violaste el orden público, dañaste la propiedad, amenazaste a los ciudadanos. Los policías examinaron la puerta. Efectivamente estaba abollada por los golpes. La cerradura estaba doblada. También hubo daños materiales, declaró el sargento subalterno. Emilio intentó resistirse mientras se lo llevaban. No tenéis derecho. No he cometido ningún delito. Esto es una conspiración contra mí. Cálmate o te esposaremos. Caroline, gritó, volviéndose hacia la puerta. Te arrepentirás de esto. No te lo perdonaré. Los policías se lo llevaron, a pesar de sus protestas. La entrada quedó en silencio. Solo los vecinos comentaron el incidente durante algún tiempo. Caroline y Beatriz se sentaron en la cocina con tazas de té. Les temblaban las manos por la tensión del incidente. ¡Qué espectáculo! Beatriz sacudió la cabeza. Tu ex marido se ha mostrado en todo su esplendor. Antes podía perder los estribos, pero nunca se había mostrado tan agresivo. Rabia por haber visto arruinados sus planes. Esta mañana todavía era candidato a alcalde y esta tarde ya está sentado en una comisaría. Caroline asintió. Los acontecimientos iban más deprisa de lo que ella esperaba. Por la mañana solo había pensado en castigar a su marido infiel. No se había dado cuenta de que llegaría tan lejos. ¿No se arrepiente?, preguntó Beatriz. ¿Arrepentirse de qué? De haber publicado las fotos, por arruinar su carrera. Caroline pensó un momento. No sentía lástima por Emilio, solo alivio porque la pesadilla había terminado. No, él mismo lo arruinó todo cuando decidió engañarme y humillarme. Yo solo le mostré a la gente quién era en realidad. ¿Qué vas a hacer ahora? Pedir el divorcio. Voy a ver a un abogado mañana. ¿Y Valentina? Valentina se queda conmigo. Después del escándalo de hoy, ningún tribunal dará el niño a un padre que amenaza a la madre y se mete en pisos ajenos. Por la noche, las noticias informaban de que el candidato a la alcaldía, Emilio Solórzano, había sido detenido por la policía por gamberrismo y alteración del orden público. Los analistas políticos lo calificaron de colapso final de la campaña electoral. Ramírez, rival de Orlando, comentó a los periodistas: «Los acontecimientos de los 2 últimos días han mostrado la verdadera cara de mi oponente. Un hombre que no puede controlar sus emociones y acciones no es capaz de liderar una ciudad». A la mañana siguiente, Caroline se despertó con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente. La pesadilla había terminado. Emilio ya no podía hacerle daño. Después de desayunar, llamó a su abogado Enrique Montoya. «Buenas tardes, señor Montoya. Soy Carolina Solórzano. Estoy lista para pedir el divorcio». «Después de lo de ayer, no será difícil», respondió el abogado. «Venga al despacho, lo haremos oficial». «¿Y la pensión alimenticia?» «En tales circunstancias, el tribunal fijará necesariamente una pensión alimenticia a favor del niño. Aunque su ex marido pierda el trabajo, seguirá obligado a mantener a su hija». Por la noche, llamó la suegra de Dominga. «Caroline, ¿qué pasa? Hay una basura en la radio sobre Emilio». «No es basura, Dominga. Tu hijo me está engañando con una empleada». «No puede ser. Emilio no haría algo así». «Sí que lo hace. Tengo fotos». «¿Qué fotos?» «Son todas falsificaciones, una conspiración rival».
Carolina se dio cuenta de que era inútil convencer a su suegra. Dominga nunca creería que su hijo era culpable. Voy a pedir el divorcio. Recogeré a Valentina el lunes. No tienes derecho a destruir una familia por chismes. No son chismes. Él lo arruinó. Caroline colgó. La relación con su suegra también había terminado. Tarde esa noche llegó un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás de lo que hiciste. Caroline se lo enseñó a Beatriz. Debía de ser de Emilio o de esa Selena. En cualquier caso, guarda el mensaje. Si hay más amenazas, se lo dirá a la policía. Carolina guardó el mensaje y bloqueó el número. Las amenazas ya no la asustaban. Lo peor ya había pasado y había terminado. Era libre.